Gloria a Dios, muy bien. Bien, hermanos, pues estamos de fiesta en este día. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a las mamás, de veras, dense un aplauso a ustedes porque el Señor les ha concedido ser madres cristianas. Y pues que desean el grupo de alabanza, el canto que les entonaron los muchachos, pues que Dios los bendiga. No sé si ya les festejaron o les van a festejar hoy. ¿A quién ya les festejaron? A ver, levanten la mano. Sí, hermana, ya. Bendito sea Dios, qué bueno. ¿Y a quienes creen por fe que les van a festejar hoy? ¿Ya les tienen su fiesta preparada? Qué bueno. Fíjense que ayer tuvimos la primera trova en casa de Juan Pedro Yesme, como ya es tradición. Y no hubo transmisión en vivo. Y yo les decía, tuvimos una muy buena asistencia, quiero decir. Y yo les decía a los que fueron que como a lo mejor se privaron de algún festejo o de estar ahí, pues les iba a dar un bono extra, un bono de predicación extra. Y no sé, hermana Rocío, ¿sí cree que recibieron un bono extra? Estuvo especial, estuvo especial. Entonces, bendito sea el Señor, gracias por todos los que asistieron a la trova, que entendemos hicieron ese esfuerzo. También comentarles que ayer estuve muy contento en el Café Literario, siempre estoy muy contento en el Café Literario. Ayer en particular lo estuve también, pues porque hay esa espontaneidad, esa libertad para exponer lo que estamos leyendo, esa apertura, y pues el Señor se manifiesta de muchas maneras, muchas de las veces de maneras inesperadas, así que estamos felices, estamos contentos y la celebración pues apenas está empezando. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. Nuestra querida hermana Erika hoy trae a sus hijas Mía y Melanie. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y también viene el señor Elías Gallegos. Dios lo bendiga, sea bienvenido. Gloria a Dios. Bien, veo el templo no totalmente lleno, yo creo que algunos han de estar desvelados o qué sé yo, porque ahí por ahí entre sueños oía que le llevaban serenata a mi esposa, dije, es para ella. Cuando me levanten, cuando me lleven a mí voy a salir bien contento ahí a saludarlos, ¿no? No se crea, yo sé que eso es imposible. Gloria a Dios. Bien, entonces hermanos, hermanas, déjenme decirles algo. A título muy personal, cuando se trata del Día de las Madres, yo batallo mucho. ¿En qué sentido batallo mucho? Yo siento el compromiso fundamental de predicar el Evangelio. Y la verdad sea dicha, me cuesta trabajo expresarme. No es porque yo tenga algo contra las mamás o lo que sea. Estoy hablando de que mi compromiso principal es predicar el Evangelio. Y han habido días de las madres donde no les miento ni les exagero, han habido mamás que se han ido molestas del servicio, porque esperaban así como en la escuela, ¿no? Que les hacen bailable y y piensan que esperarían algo parecido aquí en la iglesia, pero aquí a quien adoramos es al Señor. Me van a perdonar, ¿sí me explico? Y las amamos y las respetamos y las honramos, pero nuestro compromiso siempre es predicar al Señor Jesucristo. Aún así, la Escritura, tenemos que decir, honra a las mamás, pero la mayoría de las veces que la Biblia honra a las mamás es porque Dios las escogió para el hijo que iban a tener. ¿Me estoy explicando? Entonces la mamá se vuelve un instrumento. Tenemos que entender eso, no que un instrumento no significa un objeto o una cosa, no. También hay hombres que son instrumentos. Hay reyes paganos que son instrumentos. Hay muchos, o sea, el Señor usa todo lo que quiera usar porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Aún los perversos le pertenecen. Y Él puede hacer con los perversos lo que Él quiera, hasta los puede hacer más perversos, si con eso se cumplen sus fines. Volviendo a las mujeres son sus instrumentos para dar a luz. Y vamos a hablar de una mujer que dio a luz milagrosamente, que fue Ana. Y muchos dirán, ya me la sé, pero yo espero que sepan que cuando les predico de algo que dicen, ya me lo sé, intencionalmente, es para que se confíen de que ya me la sé. Y
y se dan cuenta que no se la sabían como se la deberían saber. Así que a veces yo oigo a muchos hermanos aquí y otras iglesias que dicen, voy a darles este texto, es muy conocido, pero como que se están disculpando porque están dando un texto que es muy conocido. No, nunca se disculpen por un texto de la Biblia. Les voy a hablar de Juan 3:16. Yo sé que ya todos lo conocen. No, no se disculpen por citar un texto, porque hasta el texto más conocido luego resulta sumamente desconocido. ¿Están? ¿Estamos? Gloria a Dios. Bien, vamos a hacer la lectura. Laura, que pone los títulos, ella pues no va a poder poner como título todo esto, pero que ella escoja el texto. Pero como no todos tal vez conozcan la historia de Ana, vamos a leerlo de corrido y no lo voy a explicar paso a paso, sino el aspecto que quisiéramos hoy resaltar. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 1, y la lectura va a estar algo larguita. Va a estar desde el 1:1, gloria a Dios, hasta el 2:11. Así que si no han leído la Biblia esta semana, ahorita vamos a leerla y ya se palomean como que ya leí la Biblia esta semana, ¿ok? Entonces, generalmente es pocas las veces que leemos largo, sí lo hacemos, pero no mucho. Hoy es un día de esos. Mientras lo leo, ustedes se van a ir fijando que voy a ir haciendo énfasis, o sea, levantando más la voz en algunos aspectos que yo quiera que ustedes se enfoquen, ¿de acuerdo? Dice, hubo un varón de Ramataín de Sofim, eso no es tan relevante en la región, del monte de Efraín, o sea, era efrateo, que se llamaba Elcana, un nombre que sonaría a nombre femenino, pero era un varón. Se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, efrateo, era efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y sus hijos eran Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea, tenía muchos hijos Elcana con Penina. ¿Sí lo vieron? A toda su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno de su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival, ¿quién era su rival? Penina. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu hija, de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra
sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo de la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró ahí al Señor. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza, delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Gloria a Dios. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Hermanos, esto está pesado. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, te damos en este día, mi Cristo, en este día, Señor, en el que, citando tu escritura, estaremos, Padre, viendo las maravillas que tú eres capaz de hacer, Señor, cómo puedes transformar un corazón, cómo puedes poner en el corazón de las personas un deseo, un anhelo, Señor, para que se cumplan tus anhelos y tus deseos, Padre celestial. Bendito sea tu nombre, te exaltamos porque eres grande, porque eres poderoso, porque eres soberano y porque estás lleno de misericordia y de poder, Señor. Gracias. Bendice en este día a toda la congregación de una manera muy especial, a todas las madres de esta congregación y de todas las congregaciones, a todas las madres cristianas. Bendícelas y que vean, Señor, en el ejemplo de Ana, Señor, cómo has hecho tú maravillas, Padre celestial,
en tu santo nombre. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Ana deseaba un hijo, pero antes que Ana deseara un hijo, Dios deseaba un siervo. ¿Quieren que lo repita? Porque apenas están acomodando. Ana deseaba un hijo, pero antes que Ana deseara un hijo, Dios deseaba un siervo. ¿Por qué Dios deseaba un siervo? Lo voy a platicar sin leerlo, lo pueden leer ustedes con calma en casa. Porque eran los días más oscuros de Israel. Eran los días de mayor apostasía de Israel. Si ustedes ven, antes del libro de Samuel está el libro de Ruth. Y antes del libro de Ruth está el libro de Jueces. Si ustedes se van al libro de Jueces, estamos hablando que esto de Ana ocurrió en los días de los jueces. El último versículo del último capítulo del libro de los Jueces nos dice claramente en qué época Ana estaba deseando un hijo. Vean Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eran tiempos de oscuridad, de oscurantismo, de desorden, de ignorancia, de anarquía, porque se dejó de enseñar la palabra del Señor, porque se dejó de servir al Señor. Y el pueblo aún tenía una noción de que pues, somos el pueblo de Dios, pero sin dirección, sin guianza, cada quien hacía lo que bien le parecía, hasta en la adoración. Hay pasajes en el libro de los Jueces que uno frunce el ceño y dice, caray, pues ¿qué les pasó? Vi pasar un levita, vente, tú vas a ser mi sacerdote, aquí vamos a ofrecer sacrificios en mi casa. Y un montón de cosas completamente desviadas de lo que era la palabra de Dios. Así termina Jueces. ¿Y cómo empieza Jueces? ¿Qué no vamos a hablar de Samuel? Sí, pero necesitamos entender el contexto. ¿Por qué? Y aquí viene la primer pedrada. El deseo de Ana no es un deseo de una mamá que quiere tener un hijo y se acabó. No, quiero tener un hijo y que salga güerito. Ya tuve un hijo y tuve mi lado. No, va más allá. El niño habría de nacer por el discernimiento y la voluntad de Dios en un momento que tenía que nacer ese muchacho. ¿Cómo empieza Jueces? Jueces capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Cuando dice esta generación de los hijos de Israel fue cuando murió la generación anterior, la generación de Josué, donde todos se comprometieron delante de Dios por la palabra de Josué, al Señor serviremos y nunca nos vamos a apartar. Pero esta generación fue la primer generación que ya nació en su casa. Nacieron en sus casas, construidas o despojadas a los pueblos cananeos, pero esta fue la primer generación que ya no nació en el desierto. ¿Entendamos eso? Todo el éxodo de Egipto a Canaán, todos los que salieron de Egipto fueron muriendo en el desierto en Canaán, y todos los que entraron en la tierra prometida nacieron en el desierto. ¿Sí me estoy explicando? Esta nueva generación ya fueron los juniors, ya nacieron con todo a la mano. Y como muchas generaciones, el exceso de provisiones, el exceso de bendiciones, el exceso de tiempo libre provocó la holgazanería, provocó el desvío y provocó el desorden. Por eso dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. No porque Dios les haya quedado mal, no porque les faltara pan, no porque les faltara paz. No, tenían pan, tenían paz, tenían casa, tenían provisión, pero les sobraba el tiempo.
y desobedecieron la orden del Señor, muy polémica para nuestros días, de que cuando lleguen a la tierra de Canaán, desháganse de todos esos pueblos perversos. Entonces hay una narrativa donde dejaron de perseguir a los cananeos y los dejaron que fueran vecinos y hasta los volvieron tributarios. O sea, esta generación dominaba a los hijos de Canaán. Me estoy explicando. Esta generación no estaba siendo oprimida. Esta generación oprimía a los pueblos de Canaán, que en lugar de oprimirlos, los debió haber echado lejos o exterminarlos, pero los estaban dominando. Entonces hasta obtenían dinero de los cananeos. Dice el versículo 12, dejaron al Señor, el Dios de sus padres, fíjense bien, como recordatorio, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Esos eran los pueblos cananeos, a los cuales les adoraron y provocaron a ira al Señor. Verso 13, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí comenzó espiritualmente lo que la Biblia le llama la prostitución de Israel, la fornicación de Israel, donde cometen adulterio espiritual contra el Dios de sus padres y se van en pos de otros dioses. Y así es la historia del libro de los jueces. Por eso, ¿se fijaron cómo terminó el libro de los jueces? ¿Se acuerdan lo que decía el texto? Espero que se lo graben. El 24, 21, o es al revés. El 21, 24. El 21, 24 dice, y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, cuando vemos lo que leímos de Ana, hay algunos ingredientes que son a resaltar. Vean por favor lo que dice el primero de Samuel en el capítulo 1, verso 12 y 13, donde Ana, afligida, hace lo que todos los afligidos deben hacer: no ir con las amigas, no ir con los amiguis, ir con el Señor. Híjole, hermano. Ana hizo lo que tenía que hacer, fue con el Señor. Dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Quién era Elí? El sacerdote. O sea, cada quien hacía lo que le parecía, y aún habían sacerdotes, y aún habían sacrificios, todos mal hechos, todos mezclados con adoración pagana, todos llenos de desorden. O sea, la religión no se fue. Los religiosos no se les quitó, pero todo desordenado. Y Elí, que era el sacerdote, dice, estaba observando la boca de ella. Verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios. ¿Pueden más o menos imaginarse eso? Elí la vio y veía que Ana nada más movía los labios. Y dice, y Elí la tuvo por ebria. El sacerdote la vio y dijo, esta está pasada de sidra y de vino. ¿Qué les dice eso de Elí? No tenía discernimiento. Era un hombre con la sotana y la túnica y todo, pero no entendía las cosas. Él, como sacerdote, estaba alejado de Dios, y el pueblo, como el sacerdote, también estaba alejado de Dios. Ana vivía en ese contexto de ignorancia y de desorden, pero Dios es tan misericordioso que lo sigue haciendo. Cuando ahora las iglesias están en un contexto de ignorancia y de desorden, el Señor no se queda quieto y levanta el corazón de alguien para que resurja la adoración al Señor. Entonces, Ana no tenía un buen ejemplo de cómo adorar al Señor, pero tuvo que ser directamente el Señor el que pusiera en su corazón un deseo que todas las mamás o todas las mujeres tienen. Aún las feministas de hoy también quieren ser mamás, no se hagan. ¿Sí? Si no necesito un hombre, pero sí quiero un hijo y todo ese tipo de cosas. Pero las mujeres siempre desean un hijo. Sin embargo, Ana bien claramente
no deseaba un hijo solamente para tenerlo en sus brazos o para que no le hiciera bullying la colega Penina. O sea, era humillada por Penina y se entiende que pues ante tanta humillación Ana se afligía y sufría, y humanamente hablando diríamos, pues ella quería tener un hijo para decirle a Penina, ¿qué? Y al rato te alcanzo, ¿eh? Porque Penina tenía todos sus hijos y todas las hijas, está llena de hijos y de hijas Penina. Entonces Elí la tuvo por ebria, y hasta le dice en el verso 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Dios nos libre de líderes sin discernimiento. Dios nos libre de líderes que no vean más allá. Pocas veces, no pocas veces, yo le he dicho a algunos de ustedes, a varios de ustedes, es que me dijo esto y esto y esto, y le creíste. Pues sí, ello me dijo, eso me dijo. O sea, no eres capaz de ver más allá de lo que te está diciendo. No te das cuenta de sus actos, no te das cuenta de sus actitudes, no te das cuenta de sus acciones. Viene y te dice cosas piadosas, ¿cómo le crees? Me estoy explicando. Entonces, Dios nos libre de estar como Elí, que no cachamos ni una. Si un día a su servidor le pasa lo que a Elí, que ya no ve nada, que ya ve, pues no se preocupen, Dios levantará a alguien que sí vea. Pero es una terrible responsabilidad no caer en esto que cayó Elí. Entonces vean lo que le tiene que explicar a Ana. Y Ana, pudiendo haber dicho, ¿y este viejo que está diciendo, infamándome? No, Ana le guarda su respeto. No sirve para nada, pero es el sacerdote. La agarraron. No ve una, no cacha una, no tiene discernimiento, pero es la autoridad. Entonces dice el versículo 15, y Ana le respondió, no, Señor mío, no estoy ebria. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Señor sacerdote, he derramado mi alma delante del Señor y usted no se ha dado cuenta. La agarraron. He derramado mi alma delante del Señor y usted no se ha dado cuenta. Ya si un sacerdote no se da cuenta que alguien que está bajo su responsabilidad derrama su alma delante del Señor, pues yo no sé qué está viendo. Aunque también el sacerdote también debe distinguir cuando alguien aparentemente está derramando su alma delante del Señor y solamente se está desahogando. Mi esposa y yo en una ocasión escuchamos una historia de terror, donde alguien nos decía, es que ustedes me veían en el altar y yo lloraba y lloraba y lloraba, y mientras lloraba estaba diciéndole al Señor, estoy enojada con mi mamá. Santo Dios, y todos decíamos, está descendiendo la gloria del Señor, y estaba llorando de coraje. Entonces, igual, así como Elí no distinguió que Ana derramaba su alma, también debemos ser capaces cuando alguien está derramando su ira y su rencor y su resentimiento, para poderles ayudar, Entonces sí quedó claro que ese Señor, he derramado mi alma delante del Señor, pero ella respetuosamente, eso de usted no se dio cuenta, lo dije yo, pero ella le está diciendo eso con mucho respeto, y le dice el verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Ella misma reconoce o le dice, yo soy tu sierva, yo estoy a tu servicio. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Estas son para mí palabras muy fuertes, muy descriptivas de lo que había en el corazón de Ana, cuando dice, por la magnitud, la dimensión, el tamaño de mis congojas. ¿Por qué las congojas? Porque vamos a ver lo que dice el versículo 1:6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. O sea, Ana también se enojaba. O sea, ¿quién sabe qué hacía la tremenda Penina? Porque la hacía enojar y la hacía entristecerse. O sea, le echaba en cara, ¿no? Porque el Señor no le había concedido tener hijos. Si vemos nosotros lo que dice el versículo 10, y ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente.
Entonces, a veces la gente pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Esa es una pregunta muy básica. ¿Por qué Dios permite esto? Los cristianos a veces nos lo preguntamos, ¿eh? ¿Por qué Dios permite esto? Pero los que no aman a Dios lo dicen con palabras más soeces, más insultativas. Si Dios es Dios, esto no estaría pasando. Si Dios existiera, y son insolentes contra Dios, pero aquí es un claro ejemplo de cuando Dios permite que alguien esté en tristeza y en amargura de corazón. Dios es soberano y Dios en ocasiones nos expone a una condición en la que nos sentimos profundamente quebrantados, profundamente dolidos. Lo hace para que acudamos a Él de entrada. El Señor no quiere que nomás andemos rumiando nuestras tristezas en los rincones. ¿Y por qué no vino a la iglesia? Pues porque estoy deprimido. ¿Por qué no alaba a Dios? Porque estoy enojado con Dios. Bueno, pocos lo reconocen, pero muchos están enojados con Dios. Pero muchas de las veces tenemos que entender que Dios soberanamente les va a hacer que enfrenten la soledad, que enfrenten la incomprensión. ¿Qué enfrentaba entonces Ana? No solamente no poder tener hijos, el acoso de su rival. Imagínense la incomodidad. Nosotros ahorita nos cuesta trabajo. Los únicos polígamos de nuestra generación son los mormones. Pero, tuvo la otra. Pero para nosotros la idea de una poligamia, un hombre viviendo con dos mujeres, pues en aquellas épocas era lo común. No lo correcto. Era lo común, no lo correcto. Y siempre que había poligamia, pues habían problemas. Si siendo nomás marido y mujer hay problemas, imagínense un marido y dos mujeres, no hombre, ¿para qué quieren? Siempre que había poligamia habían problemas y aquí están viendo uno de los problemas que había. Bien curioso porque imagínense el sentimiento de Ana, mujeres, imagínense el sentimiento de Ana. Dice el versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer. La narración dice que estamos hablando de Ana, pero su esposo le daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas. ¿Cómo sería eso, hermanos? Hoy tenemos que hacer un viaje en el contexto para que nos caiga el 20 totalmente. Hoy las mujeres, Dios las bendiga. Dicen, ¿ya no vas a tener el tercero? No, ya no. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, no la traigo contra ustedes, son otras circunstancias. No sé si se acuerdan de las hijas de las hijas de Israel en los tiempos de la esclavitud en Egipto. Que dice, y mientras el faraón más los oprimía, más crecía la población. Ay, ¿han visto eso? Ya se imaginarán cómo se desahogaban los esclavos israelitas, ¿verdad? Pues iban a consolarse con sus esposas. Y mientras más los oprimían, más crecía la población. Y cuando el faraón les dijo a las parteras, cada que nazca un varoncito, me lo matan. ¿Sí conocen esa historia? Y dice que las parteras tenían temor de Dios y no los mataban. Y empezaron a verse, el faraón decía, ¿por qué me desobedecieron? Las parteras decían, Señor, es que estas mujeres no son como nosotras, estas mujeres son fuertes y dan a luz antes que lleguemos nosotros. Ah, caray. Ya cuando llegué, ya está el chiquillo ahí chillando. Entonces, en aquellos tiempos, tener un hijo era poca bendición. Tener 10 hijos, está bien. Pero tener 15, como sus abuelas, decían, gloria a Dios, porque estos chiquillos son nuestro futuro, porque estos pequeños son los que van a labrar la tierra, porque estos pequeños serán nuestros hombres de guerra, porque estos pequeños serán nuestros líderes. Ellas veían hacia el futuro. En nuestra actualidad ya no existe esa necesidad. Que ustedes digan, todavía en los ranchos ocurre, ¿eh? Yo cuando estaba chamaco en la escuela, no era raro tener compañeros que venían de las rancherías. Y hablábamos de estos temas porque desde 1975, yo estaba en aquellos tiempos en tercero, sí,
En tercero, ustedes ni en planes, ya existía el eslogan de la familia pequeña vive mejor. Y la gente dice, ¿qué les pasa a estos locos? ¿Por qué la familia pequeña vive mejor? La gente tardó en asimilar esa propaganda que la familia pequeña vive mejor. ¿Por qué? Porque en la cultura, y un muchacho, un compañero mío, un niño del rancho, nos cayó a todos porque estábamos con las risas de, por ejemplo, mi familia era una familia pequeña, éramos 7, pero la familia de él eran de 2 dígitos. Y estaban regándosela porque el profe decía, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos? Y entonces, ja, 12, 15, de veras, yo estaba ahí. 12, 15, 12, 15. Y uno dijo 16. ¡Oh! Entonces, entre risas y burlas, el muchachito, se llamaba Porfirio, se levantó y dijo, no, es que en el rancho los papás tienen muchos hijos, pues para que le ayuden. ¿Cómo dijo eso? Oh, ese era el tema. Era un tema de sobrevivencia de la familia. Los niños en cuanto pueden ya enséñalos a arriar a las chivas, enséñalos a cosechar, ¿verdad? Y los chamaquitos todavía no llegaban a 10 años y ya sabían hacer un oficio del campo. Y ese era realmente el por qué existían esas familias. No porque no hubieran anticonceptivos, era porque era una bendición tenerlas. Volviendo aquí al relato, volvamos al verso 4, donde estamos ahí. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer. O sea, esto cala, ¿no? ¿No les calaría a ustedes saber esta narración? Y daba a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Y luego dice el verso 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Ya imagino a Ana con su pechugota ahí. Me dio este pedazote bien rico porque me ama, pero allá tiene hijos hasta para hacer un partido de fútbol. Pues qué frustración para Ana, ¿no? Sí, mi marido me ama y me da la mejor parte de la carne para el sacrificio, pero pues su mujer es Penina, porque la narración dice que era su mujer. Por eso dice el verso 6 que ya había leído, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Bien, regresábamos a lo que decíamos de Elí. Ya les cayó la idea de cómo eran los tiempos y cómo era el sacerdote Elí. El sacerdote no tenía discernimiento, la tomó por ebria y ella le tuvo que explicar, he derramado mi alma delante del Señor. Entonces, en el versículo 16 que ya leí, lo vuelvo a leer, le dice Ana a Elí, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Presten atención, la petición que le has hecho. Leí de corrido todo el pasaje. ¿Alguien me puede decir cuál fue la petición que Ana le hizo al Señor? Un hijo. Veámoslo en el 11. E hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Ana no hizo la que los contemporáneos, declaro que voy a ser mamá. No, ese es un pantomimas que no tiene que ver con la escritura. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Pausa, ahorita le sigo. Si me voy hasta lo que dice el versículo 19, dice, y levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. El Cana se llegó a Ana su mujer, ¿entienden esto, verdad? El Cana se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. Qué bueno es cuando el Señor, en nuestro lenguaje muy de acá abajo, se acuerda de nosotros. Cuando yo digo se acuerda de nosotros, es como si se hubiera olvidado de nosotros. No, ese es un sentir de acá abajo, de que el Señor se olvida de nosotros. No, el Señor no se olvida de nosotros. Simplemente el Señor permite que las situaciones se den como Él quiere que se den para glorificar su nombre. Regreso al verso 11 en la oración de Ana. Dice,
y te acordares de mí. Voy a leer otra vez. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hay un capítulo extenso en el libro de los Números donde explica qué tiene que ver con esto de no pasará navaja sobre su cabeza. Léanlo, es el número 6, léanlo en casa. Pero quiero que noten algo. ¿Cómo se dirigió Ana al Señor? Esas palabras, si te dignares, si te acordares. ¿Cómo se dirigió Ana al Señor? Con reverencia, con temor. No estaba culpando a Dios. No estaba culpando a Dios. No me has dado hijos y mira que... No. O sea, Ana le está expresando su sentir y es un gran ejemplo para nosotros, no nomás para ustedes mujeres o para ustedes mamás o para las que quieren tener un hijo, es para todos. O sea, si nosotros nos derramamos delante del Señor, Él nos va a escuchar. Pero antes que nos derramemos delante del Señor, esto que voy a decir muchas veces no falta quien lo debata. Antes que te derrames como Ana delante del Señor, el Señor hiere tu vida. El Señor quebranta tu vida. El Señor te arrincona. El Señor te quita los recursos. Te quita todo aquello de lo que tú humanamente te puedas afianzar y te hace sentir vulnerable. ¿Entienden eso de vulnerable? Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha padecido estrechez económica? ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas económicos extremos? Que no hay nada en el refri, que no hay nada en el bolsillo y aparte tenemos deudas. Bueno, es solo un ejemplo. ¿Saben que eso los hace o nos hace sentir vulnerables? Bromas que en otro tiempo las toleraríamos, ahí nos duelen. Comentarios de alguien que nos serían como si nada, ahí nos duele. Llega el vecino en un carro nuevo y antes no nos dolía, pero ahí nos duele. Llega nuestra comadre y con el mandado, voy al mandado y veo a la señora con el carrito que necesitan dos para empujarlo con tanto mandado que llevan y nos duele, porque nos volvemos vulnerables. Y es cuando nuestro corazón está en condición de clamar a Dios. Todos estos son ejemplos de aquí, pero ¿qué pasaba con Ana? ¿Cómo veía a su rival Penina feliz, oronda y oronda, llevando a sus hijos y presumiéndolos y presumiéndoselos? En alguna otra condición, Ana diría: bien, Penina, qué bueno que estés contenta con tus hijos porque yo también tengo los míos. Pero Ana no tenía los suyos. Entonces se vuelve uno sumamente vulnerable. Y cuando estés en esa condición, acuérdate de este mensaje y acuérdate del Señor, el Señor lo permite. Cuando no veas la tuya en salud, cuando no veas la tuya en diferentes problemas, ¿dónde está el Señor? Ahí está. Te está llevando al extremo para que tú derrames tu alma como lo hizo Ana. Cuando digo que a veces lo debaten, es porque muchas personas se les enseñó ayuno y oración, no hay otra solución. Y vamos a orar y vamos a orar. A veces el orar se puede volver rutina. Amantísimo Dios y buen Padre, aquí estoy de nuevo delante de ti. Ayúdame a irme al trabajo. ¿Es bueno orar? Sí, es bueno orar, pero es mejor derramarse delante del Señor. ¿Entienden la diferencia? Porque vamos, si me lo permiten, vamos a conmover al Señor. Y Ana conmovió al Señor, pero fíjense bien, Dios lo vamos conociendo poco a poco. Dios puso esas condiciones en Ana. Dios, si me lo permiten, le negaba los hijos a Ana. Dios, no era Elcana, no era Penina. Dios le negaba los hijos a Ana. ¿Pero por qué? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Porque Ana más adelante en su oración, vean lo que Ana entendió. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 5. Los saciados se alquilaron por pan
y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Verso 6. El Señor mata y Él da vida. O sea, Ana dice, el Señor hace a las estériles y el Señor las hace dar a luz. Es prerrogativa del Señor. ¿Entienden esa palabra prerrogativa? Él tiene la facultad y el derecho de enriquecerte o no hacerlo, de sanarte o no hacerlo. Muchas veces dicen, que oraste por él y no sanó. Es que el que sana es el Señor. ¿Sí me explico? Entonces, el Señor tiene esa prerrogativa. Y aquí lo que quiero decir es que Ana con esta oración conmovió al Señor, pero fue el Señor el que inspiró su oración. Lo repito. Ana conmovió con su oración al Señor, pero fue el Señor quien la inspiró a hacer esa oración. ¿Han oído que el Espíritu Santo dirige nuestras oraciones? Y cuando el Espíritu Santo dirige nuestras oraciones, ¿son atendidas por el Señor? Porque al mismo tiempo puede ser que la oración no esté siendo dirigida por el Espíritu Santo. Hay oraciones según nuestra propia carne. Aquí Ana estaba orando 100% en el Espíritu, tan en el Espíritu que su oración dice, sino que me dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Yo voy a entregarle a mi hijo al Señor. Eso no es lo que pide una mamá común y corriente. ¿Estamos hablando? ¿Estamos entendiendo? O sea, es tanto su deseo de un hijo, y podríamos decir a lo mejor para restregárselo en la cara a Penina, pero ella estaba dispuesta a no vivir al lado de su hijo con tal de tener un hijo, pero dedicado al Señor. ¿Cómo puede una mujer hacer una oración así si no es conforme a la voluntad de Dios? O sea, ¿qué mujer en un estado normal va a decir, Señor, dame un hijo y al dármelo renuncio a él para dártelo a ti? Tiene que ser el Señor, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver esto. El Señor, lo dije al principio, a ver si se fijaron lo que dije. Ana deseaba un hijo, pero antes que Ana deseara un hijo, Dios deseaba un siervo restaurador, un siervo que regresara las cosas al orden, un siervo que contuviera la caída de Israel, que era inminente por ese oscurantismo, por esa ignorancia, por ese pecado, y traerlo de nuevo a la santificación. Y en estas condiciones fue que Dios se hizo de un siervo. Es decir, Dios dice, yo necesito un siervo fiel, un siervo de tiempo completo. Y necesito un siervo que me sirva los más años posibles. ¿Y qué mejor que me sirva los más años posibles? Que me sirva desde niño. ¿Dónde, diría el Señor? ¿Cómo le haré? Como si el Señor tuviera dudas. ¿Cómo le haré para que una mujer me entregue a su hijo? Muchas mujeres israelitas en la apostasía entregaron sus hijos a Baal, entregaron sus hijos a Moloc, entregaron sus hijos a Dagón. Muchos a sus hijos los arrojaron al fuego. Una derivación de esa costumbre perversa es cuando en el rancho las señoras pasan al bebé por encima del brasero. ¿Alguien sabe de eso? Ay, no, yo no, aunque lo sepas, sí lo sabes. O sea, muchas mujeres entregaron a sus hijos movidas por afanes demoníacos e idólatras. Pero Ana es una mujer que entrega a su hijo conforme a los planes de Dios. Entonces, repito, Dios necesitaba un siervo fiel, un siervo que le sirviera efectivamente y con fidelidad la mayor cantidad de años, y lo encontró en Samuel. Pero para encontrarlo en Samuel
tuvo que preparar el corazón de Ana. Que Ana diga lo que dice el versículo, no, en el versículo 11, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí nada más Ana dijo eso, pero Ana estaba diciendo, lo consagro, va a ser nazareo. Todos los requisitos que se requerían para un nazareo. Juan el Bautista fue nazareo. Sansón fue nazareo. Entonces aquí ella lo dedica. Ahora bien, vamos ya al contexto. Si nos vamos al capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. O sea, qué revelador. ¿Se acuerdan del libro del profeta Oseas? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento extravía a las personas. Bien curioso, ¿cómo relaciona el escritor Samuel? Samuel escribió este libro. Samuel todo esto se lo contó a su mamá y él lo puso por escrito. Entonces Samuel escribe y relaciona lo impío con la falta de conocimiento. O sea, no eran impíos por otra razón. No eran impíos por otra razón, eran impíos porque era una época de oscuridad. ¿Se acuerdan que se los dije? Entonces, si en tu casa no hay conocimiento, ¿qué crees que viene después de la ignorancia? Contéstame conforme al texto. Impiedad. Si en tu casa no hay conocimiento del Señor, enseguida vendrá la impiedad. No se puede ser un hombre recto, un hombre de Dios, sin conocer al Señor. Y a lo mejor esa impiedad se va a disfrazar de moralidad o de educación, pero sin conocimiento del Señor vendrá la impiedad. Por eso los que venimos a Cristo, alabamos al Señor, porque antes no lo conocíamos. Y cuando lo llegamos a conocer, nuestra impiedad se volvió nuestro pasado. Porque cuando viene el conocimiento del Señor, viene la piedad. Y el pueblo necesitaba piedad. El pueblo necesitaba dejar de ser impío. Dios necesitaba un siervo que apartara de Jacob o de la vida de Israel la impiedad. Y qué mejor hombre que uno que el Señor preparara desde el vientre de su madre. El mismo Jeremías dijo lo propio. Por ahí en su llamado dice que Dios le dijo a Jeremías, antes que nacieses te conocí y te aparté desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces, vean cómo Samuel es apartado del vientre de su madre, porque hay un gran problema por resolver. Hay ignorancia, hay oscurantismo y por consecuencia hay impiedad. Entonces, si ustedes siguen leyendo en casa, hay una narración de cómo practicaban la impiedad los hijos de Elí. Pero hay un detalle que tenemos que saber. Dice el versículo 20, 2:20, volviendo a Samuel, ahorita vamos a Elí otra vez. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor, y se volvieron a casa. Esto es lo más bonito. No crean que Ana se quedó sin hijos. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entonces, no se quedó sin hijos, el Señor le dio 5 hijos. Y Ana fue muy feliz. ¿Extrañaría a Samuel? Yo estoy seguro que sí, pero al mismo tiempo tenía un gozo, porque cuando tú en tu corazón, aunque los hombres te juzguen por loco, aunque Elí la juzgó por ebria, pero ella tiene la certidumbre de que Dios es el que está obrando y haces la voluntad de Dios, no puede ser sino feliz. Que digan, pero está loco, hermano, ¿por qué hizo esto? Estoy feliz. ¿Pero por qué hizo aquello otro? Estoy feliz porque estoy seguro que el Señor me lo puso en mi corazón. Y eso aplica no solo para la maternidad, sino por cualquier otra cosa que los hombres juzguen locura. ¿Pero por qué dio esto? ¿Por qué no exigió esto? ¿Por qué no esto? Soy feliz porque aunque no me entiendas, en mi corazón sé que el Señor me lo puso. Y eso te puede pasar a ti también. Si el Señor te pone a hacer algo y no lo haces, pues no serás feliz. Porque el Señor pone en nuestro corazón un montón de cosas, pero nos gana la cobardía. ¿No les ha pasado?
Ay, yo quiero, ay, pero ¿qué van a decir? Y mejor le juegas al cauteloso y no eres feliz. Entonces Ana fue feliz, visitó el Señor a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Versículo 26. Fíjense cómo me quedé en la parte final del versículo 21. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esto me recuerda a otros años en las películas que decían, que nos ponían lo que hoy le llaman el tráiler, pero la introducción. Y era muy común que decían, yo digo aquí, en un mundo lleno de ignorancia y en un mundo lleno de oscuridad, surge un joven con la luz del Señor. Así yo le pondría a esa película, porque ahí lo estamos viendo. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermano, ¿qué no era para las mamás? Ahora parece que le está hablando a los jóvenes. ¿Qué les advertía al principio? Sí, tal vez esto pueda ser para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levante la mano los jóvenes para que los vean, que están jóvenes. Levante la mano. Pues yo también. No sé. Qué bonito fuera que pasara esto contigo. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto. Dios lo aceptaba y los hombres lo aceptaban. Los hombres decían, ese muchacho es diferente. Ese muchacho es sabio. Ese muchacho para su edad muestra una prudencia, muestra una madurez. ¡Wow! Lo quiero para mi hija, dirían algunas. O sea, ese joven se ve un hombre temeroso de Dios. Así veían a Samuel, porque ministraba al Señor. Samuel ministraba al Señor. Entonces me regreso al versículo 22. ¿Qué dijimos de los hijos de Elí? Eran impíos. ¿Por qué eran impíos? ¿Se acuerdan? Que no tenían conocimiento. Hacía falta conocimiento, hacía falta doctrina, hacía falta la palabra de Dios. En muchas iglesias hoy en día escasea la palabra de Dios. Dios les levante muchos Samueles a tantas iglesias donde viven un oscurantismo total. La religión no para, siguen ofreciendo sus sacrificios, pero en ignorancia. Dice el versículo 22, hablando de los hijos de Elí y Elí. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que los hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Yo les decía al principio, ese pasaje ya me lo sé. Espero que entiendan que nunca lo sabe uno por completo. Cuando nosotros recordamos que Elí tomó a Ana como ebria y ahora vemos a Elí muy tibio con sus hijos, nosotros diríamos, primero, las palabras que les da Elí a sus hijos son una exhortación, pero una exhortación débil, porque lo hace en un contexto de ignorancia. El mismo Elí no tiene esa autoridad sobre sus hijos ministros. Por favor, ubíquense. Lo dirían allá los de la... Ubíquense. Elí tenía hijos que ejercían el sacerdocio. No era cualquier cosa. Ubiquen el contexto. Los hijos de Elí eran impíos y eran los sacerdotes. Entonces las palabras de Elí, el versículo 23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. O sea, era pública la impiedad de Ofni y Fines, así se llamaban los hijos de Elí. Y les dice, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Entonces ahí uno podría decir,
No, pues es que todo fue por causa del padre. Fue un mal padre. Pero hay algo más que eso. Elí dice, el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Eso era correcto. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? O sea, hijos, están en una condición terrible. Ustedes son los que deben rogar por el pueblo. ¿Y quién va a rogar por ustedes? Ustedes son los impíos. Y dice, pero no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. ¿Qué dijo Ana en su oración? El Señor mata y el Señor da vida. Es decir, llega un momento en que por más consejos de Elí, Dios ya los tenía en la vista, se van. No sé si recuerdan al mismo Samuel, ya viejo, cuando el rey Saúl le falla al Señor y Samuel está llorando porque llora por el fracaso de Saúl. Y Dios a este mismo pequeño Samuel le habló ya viejo y le dijo, ya no llores por Saúl, ya no llores por Saúl. Yo ya me he provisto de un nuevo rey y tú vas a ir a ungirlo. Entonces, hay ocasiones en que Dios se agota su paciencia de la manera en la que a veces le estamos sirviendo y determina algo. Aquí drásticamente, él determinó que los hijos de Elí tenían que morir. Entonces, el siguiente versículo habla del sustituto de los hijos de Elí. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Me voy a pasar algunos pasajes más adelante, que son muy tentador usarlos, pero me va a agotar el tiempo. Pero sí quiero decirles lo siguiente, que antes de esto ocurrió lo siguiente. Vamos a buscar lo que dice el versículo 27. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, o sea, el sacerdote en condiciones normales debería ser el hombre de Dios, el que tenga el orden, el discernimiento, la autoridad, la piedad. Pero ahora Dios le tiene que mandar un varón al sacerdote. ¿Qué les dice eso? Le tiene que mandar un varón a que oiga la palabra de Dios, porque Elí ya no oía la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta por qué no oía la palabra de Dios? ¿Qué pensó de Ana? Que estaba ebria, ya no había discernimiento, no estaba ya en condiciones de oír la voz de Dios, siendo la autoridad. Entonces Dios le manda a alguien y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Aquí está hablando en términos levíticos, porque obviamente era un sacerdote que venía de la tribu de Leví. Dice a continuación, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que me ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Es un reproche de que vienes de una familia escogida por el Señor y has echado a perder la obra. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el holocausto, y has honrado a tus hijos más que a mí? Fíjense la culpabilidad. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Sí lo vieron? Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor de Israel dice así, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo te haga. A ver, Dios tiene facultad de hacer y de dejar de hacer. Muchos, por no entender esto, están extraviados en su doctrina. Fíjense bien lo que dice el Señor. Versículo 30. Yo había dicho, fíjense el lenguaje del Señor, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Lo ven? Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo te haga. ¿Vieron algo ahí? Dios prometió que la descendencia de Aarón, de la cual venía Elí, morarían en la casa de tu padre perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga,
porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿De qué les he hablado en las últimas semanas? Del sionismo de Israel. ¿Saben qué argumentan los hijos de Israel? Que ni siquiera son los hijos de Israel. Los judíos del Israel nacional, secular de hoy. Y no solo ellos, los cristianos dispensacionalistas. Dios les prometió la tierra a los judíos y se las tiene que cumplir. Oye, pero mataron a Cristo. No le hace. Oye, pero rechazaron al rey. No importa. Dios les prometió y casi dicen, y ahora Dios, porque se las prometió. No han leído la Biblia. Las promesas del Señor son condicionadas. ¿Lo estás viendo ahí? O sea, parece que, no, es que Dios les prometió la tierra. Dios les prometió la tierra. Pero ¿qué no vieron? El libro del profeta Malaquías, la última llamada para decir ustedes nomás, no, pueblo de Israel. Entonces aquí dice eso. Dice, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga lo que yo dije que iba a hacer. ¿Hace eso infiel a Dios? No, porque Él dice, ¿por qué? Yo honraré a los que me honran. ¿Cómo es que Dios va a honrar a esa gente que está en la franja exterminando gente en la franja de Gaza? Nomás porque dijo que los iba a honrar. Si ellos no están honrando a Dios. Si lo dejaron de honrar. Entonces, las promesas del Señor son condicionadas en ese sentido. Entonces dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Voy a terminar para dar una reflexión final. Falta mucha información que podríamos ver, pero ya les dije por qué no la vamos a ver. Dice el capítulo 3. Volvamos a Samuel. Versículo 3:1. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Ya saben quién es Elí, ya lo tienen bien ubicado. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. ¿Por qué eran impíos los hijos de Elí? Y si ellos, que eran los sacerdotes, no tenían conocimiento, imagínense cómo estaba el pueblo, en una ignorancia total. Y aquí dice de otra forma, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios se dejó de manifestar por la impiedad de su pueblo. Dios dejó de inspirar a su pueblo. Y vean qué interesante el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, o sea, ya tenía mucho tiempo sin ver en lo espiritual. Ahora ya tampoco tendría vista, ya estaba quedando ciego. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Chequen este dato, es bien crítico. Dios es bien preciso. Dios nunca llega tarde. Dios es oportuno y lo digo por todo lo que pueda estar pasando en tu vida. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, había una lámpara, ahí un candelero ordenado desde los días de Moisés. Y los sacerdotes debían mantenerlo encendido. Pero llegó un momento en el que esa llama ya no tenía ningún significado. Todo lo que el Señor les encargó ya lo habían olvidado. Pero Dios sí está pendiente de su pacto. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4, el Señor llamó a Samuel. El Señor llamó a Samuel y respondió, heme aquí. O sea, el chiquillo, Samuel, sí podía escuchar la voz de Dios. Elí ya no. Elí ya era un hombre ciego, en ignorancia. Pero antes de que la lámpara se apagara, Dios le habló a Samuel. Samuel oyó la voz de Dios, porque el chiquillo estaba consagrado a Dios. La obra que Dios puso en su mamá, desde pequeñito, ahí está. Entonces, tan pequeñito que podía oír la voz de Dios. Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo a Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? El pequeño Samuel oyó la voz de Dios,
pero no sabía que era la voz de Dios. Qué bonito, ¿no? Dios le habló y la oyó en su pureza, en su consagración, pero en su falta de experiencia, pues me debe estar hablando Elí, pero él oyó una voz y le dice, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Sí? Acuéstate, no te hablé. Así estaba Israel, así estaba el sacerdote, así estaban los hijos. La lámpara estaba por apagarse. Verso 6. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, no, oyó su voz, pero no lo había conocido, ni la palabra del Señor había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? A la tercera. Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Yo creo que le dijo, ¿a poco Dios todavía habla tú? ¿Explico? Mucha gente vive en ese estado. Sus pastores les predican psicología, sus pastores les dan motivación, sus pastores les dan cultura general. ¿Quién sabe qué tanto les den? Pero no les dan palabra de Dios. Por eso de pronto salen y van a un lugar y oyen y les pasa lo que a Samuel. Se me hace que Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque luego la gente se acostumbra a oír voces que no es la voz de Dios. Pero cuando es la voz de Dios, si tú eres oveja del Señor, ¿qué dijo el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí tienes a una gran oveja del Señor, a Samuel. Entonces dice el versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, primera vez, se estrenó como profeta, habla porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa con Israel, que si alguien la oyere, le retiñirán ambos oídos. ¿Cómo se entiende eso? Si alguien oyere lo que Dios va a hacer con Israel, se van a tapar las orejas. No quiero oír eso. Si alguien dijera, si supieras lo que el Señor, no quiero. El profe dice, les voy a dar los resultados de sus exámenes. No quiero, por algo, ¿eh? Entonces aquí estamos viendo eso, de que Dios le dice a Samuel chiquitito, un jovencito, está oyendo lo que Dios va a hacer con toda una nación. Vaya carga, pero el chiquillo estaba preparado. Voy a hacer una cosa con Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Cuáles son esas cosas? No lo voy a ver. Pasaje anterior, Dios le mandó un varón a Elí y fue el que le dijo, nunca haga yo esas cosas, porque yo honraré a los que me honran y a los que me tienen en poco serán, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces Dios le dice a Samuel, chicos, no sé qué edad tendría Samuel, pero era un pequeño, era un adolescente, era un jovencito. Y Dios le dice a Samuel, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, la casa de Elí, la casa, la descendencia. Dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. O sea, no va a haber perdón para ellos. No va a haber perdón para la descendencia de Elí, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Vean, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. No creo que se haya dormido. Samuel se acostó y
El primer mensaje de Dios para Samuel es de juicio y de muerte para la casa y la descendencia del sacerdote a quien él servía. ¿Se imaginan el paquetón que Dios le dio a Samuel? ¿Sí lo están viendo? Y dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Pueden entenderlo? Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Yo creo que Elí dijo, ¿qué te dijo el Señor? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló y te dijo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, el Señor es, Samuel, Elí dijo, el Señor es, haga lo que bien le pareciere. Pausa. ¿Cómo puede Dios confiarle su palabra a un muchachito? Pues cuando no hay más, se la confió hasta una burra en los días de Labán. Cuando no hay hombres que puedan soportar la palabra del Señor y transmitirla como el Señor quiere que la transmita, algo tendrá que hacer el Señor. Nunca antes ocurrió algo así, que el Señor le confiara su palabra a un pequeño como fue Samuel. Y como el chico, sí, temía decirle al sacerdote, pero no se registra palabra por palabra, pero hagan de cuenta que Samuel le dijo, Señor, el Señor me dijo que va a hacer algo muy fuerte con esta nación. Imagínense a Samuel diciéndole, Señor, el Señor dice que va a cumplir todo lo que aquel profeta dijo que iba a pasar contigo. Señor, el Dios Todopoderoso me dijo que va a castigar tu descendencia, tu casa, que no va a haber perdón para tu casa, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Es más, que el que oiga lo que Dios va a hacer, los dos oídos le van a reteñir. Imagínense un chamaquito profetizándole a un anciano con toda la autoridad de 90 y tantos años, que ni forma de decirle, cállese muchacho, ¿qué está usted diciendo? No, chiquitillo, hablándole con fiereza, con firmeza, la palabra del Señor. Y todo porque una mujer fue un vaso, un instrumento, porque, ¿qué les dije al principio? Porque Ana deseaba un hijo, pero antes que Ana deseara un hijo, el Señor deseaba un siervo. Véanlo ahí. El siervo que Dios deseaba, haciendo las cosas como un auténtico profeta de Dios, como Elías, como Isaías, como Zacarías, como Juan el Bautista, un jovencito hablando con poder y autoridad porque estaba totalmente consagrado al Señor. Lo que puede hacer el Señor. ¿Quién soy yo y quién eres tú para menospreciar a alguien porque es joven o porque es indocto, porque es inexperto? El Señor se complace, lo decíamos hace 8 días, de tomar de lo vil y lo menospreciable. Toma de lo necio para avergonzar a los sabios. Toma de lo débil para avergonzar a los fuertes. Toma de lo que no es para deshacer lo que es. Aquí, ¿qué deshizo el Señor? La casa de Elí. La descendencia de Elí, el Señor la deshizo. Y él dice, yo te había dicho que estarían delante de mí perpetuamente, pero nunca haga yo eso. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué dijo el Señor? Nunca haga yo eso, porque yo honraré a los que me honran y a los que no me honran los tendré en poco. Ese es el Señor al que servimos. Y termino diciendo en el versículo 19 sobre Samuel. Y Samuel creció y el Señor estaba con él. Ya es mucho decir,
Un día el profeta Natán le dijo a David: habla, porque el Señor está contigo. Aunque en otras etapas de la vida de David, David tenía que decir: ¿dónde estás, Señor? Salomón llegó a decir: ¿dónde estás, Señor? Elías llegó a decir: mejor me encuevo, porque ¿dónde estás, Señor? Pero vean a este joven. Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel fue un profeta privilegiado, porque tristemente muchos profetas del Señor murieron masacrados antes de que se cumplieran sus palabras. Murieron en descrédito, murieron en humillación, porque sus palabras se cumplieron después de su muerte. Pero vean a Samuel, qué privilegio de Samuel, que dice: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. De ningún otro profeta se dice esto. Todo lo que Samuel dijo ocurrió en sus días. Todo lo que Samuel anunció ocurrió en sus días. Un día dijo Samuel, después de la batalla contra los filisteos: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y la gente decía: amén. Y les decía Samuel: conságrense, entréguense al Señor, y el Señor nos dará esta victoria. Y el Señor les daba la victoria. Y Samuel decía, y el Señor lo respaldaba. Y dice el versículo 20: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba. Esa frase significa desde el norte, donde estaba Dan, hasta Beerseba, donde está el sur, de lado a lado. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. ¿Qué fue entonces Ana? Un vaso, un instrumento. O sea, lo conmovedor de la historia de Ana en realidad es solo el preámbulo para el tamaño de siervo que iba a ser Samuel. ¿Cómo se sentiría Ana después de los dolores de su esterilidad, de las humillaciones de Penina, de saber que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor? ¿Cómo se sentiría Ana? Ya no sentía ninguna envidia, si es que la llegó a sentir, por todos los chilpayates de Penina. Pues eran hijos estándar, pues sí, a lo mejor este salió carpintero, y a lo mejor este salió fontanero, no sé qué era fontanero. A lo mejor este tuvo algún oficio, pero mi hijo, fiel profeta del Señor, reconocido desde Dan hasta Beerseba. Y mi hijo fue el hombre que Dios le habló a esta edad, y a esta edad le profetizó al sumo sacerdote. Y la historia de Samuel es tan rica que son 2 librotes tremendos, y vemos que el rey Saúl le temía, el rey David le temía y lo amaba. Hasta los últimos días fue amado y respetado, y el pueblo lo lloró profundamente cuando murió. Tan lo lloró que el pusilánime de Saúl todavía quería invocar a Samuel de entre los muertos. Todavía quería traer a Samuel para que aún muerto le hablara palabra de Dios. Un pasaje muy controversial, que no es el tema de hoy, pero ¿cómo puede un hombre trascender tanto en la vida de un pueblo? En los días de Samuel se acabó el miedo, se acabaron las humillaciones. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía un digno representante. Y así en nuestras vidas, Dios nos conceda tener dignos representantes en todas las áreas. Yo escuché la oración de mi hermana Esmeralda allá adentro. Creo que yo escucho todo, tengo la obligación de escuchar. Y mi hermana decía que pedía por la armonía a la hora de comer. Que conste que no estamos hablando de la armonía a la hora de evangelizar, que no estamos hablando de la armonía a la hora de trasladarnos a algún lugar.
Vi por ahí una conversación de WhatsApp esta semana. Falta armonía. Falta armonía. Hay soberbia, hay arrogancia, hay rebeldía, hay desacato, hay desalineamiento. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Levanten la mano. No hay armonía. Y la culpa no es de uno. Falta saber a quién estamos sirviendo. Falta recordar quién es Dios aquí. Yo no voy a condicionar ni voy a hacer las cosas a mi manera, porque Dios no las va a bendecir. Y no piensen ni presuman que Dios bendijo a quien dice que los bendijo, porque si realmente vamos a ir con esos niños, verdaderamente esos niños como Elisa estarán aquí. No los vas a ir a entretener, no los vas a ir a marear, no les vas a ir a decir. Si realmente dices que vas a hacer la obra de Dios, se debe ver contundentemente que estás haciendo la voluntad de Dios. No nomás payasadas de que yo fui, que lo que sea. Y los que van a ir, prepárense. Porque alguien dijo, yo tengo un plan y a lo mejor nomás les voy a llevar un refresquito. En mi planta, donde yo trabajo, van a esos lugares. Y cuando regresan, gente que no conoce a Dios, dice, los dejamos muy contentos, los niños se agradecieron mucho que estuvieron ahí. No necesitan ir ustedes porque ya hay mundanos que van y los hacen reír. Van mundanos que los hacen consolarse. ¿A qué creen que quiere Dios que vayan ustedes? Hacerles pasar un buen rato. Pero primero ustedes tienen que alinearse. Dios no bendice la desunión. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y si hay desunión y si los mayores están encapsulando y secuestrando a los menores, Dios puede levantar a los menores a falta de la no deseo de colaborar de los mayores. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y estoy hablando en serio. Dios levantó a Samuel, Dios puede levantar a Alexander, a Miguel, a Andrea, a Vanessa. Vaya que puede hacerlo. Pero si estoy de vivo, ¿entienden esa palabra? Ay, no voy con esta condición, que esto, que el otro. Prepárate para que el Señor te diga, yo honraré a los que me honran y los que no me honran los tendré en poco, aunque se sientan mucho. ¿Qué les parece? Y no estoy enojado. El problema no es que yo esté enojado. El problema es que el de arriba esté enojado con ustedes. Ese sí es un problema. Si yo estoy enojado, ¿qué? Es igual, se van a la pizza saliendo de aquí, no pasa nada. Pero si Dios está enojado con ustedes, se los va a hacer sentir. No caigan, no caiga yo, no caigan ustedes en la complacencia de Elí. Soy el sacerdote y ya. Los hijos de Elí somos los sacerdotes y ya. ¿Ya qué? ¿A quién le están sirviendo? Vean a Ana soportando humillaciones. Y en lugar de ir a decirle a su esposo, golpea a Penina, viejo, mira cómo me trata esto, va y clama al Señor. San Pablo le dijo a los corintios, ¿cómo es posible que entre ustedes se anden demandando ante las autoridades? ¿Por qué mejor no soportan el agravio? ¿Por qué mejor no soportan? Yo les digo lo mismo a ustedes. ¿Por qué no se soportan los unos a los otros? ¿No creen ustedes que yo los he tenido que soportar a 2, 3 de ustedes? Es pregunta. ¿No creen que en algún momento de mi vida yo los he tenido que soportar a ustedes? Por supuesto que sí. También han hecho cosas que me han ofendido a mí. Y ni cuenta se han dado. También han hecho cosas que han ofendido a la iglesia. Han hecho cosas que no han honrado a Dios. Y yo lo único que tengo es la palabra y se las doy, y se las doy, y se las doy, y se las doy, hasta que el Señor forme en sus corazones un corazón como el de Samuel, obediente, sumiso. O sea, ¿ustedes no creen que Samuel se dio cuenta de cómo vivían los hijos de Elí? ¿Ustedes creen que Samuel no se dio cuenta que el sacerdote ya no daba una? ¿Y cómo le llamaba? Mi Señor. ¿Vieron ustedes a Ana
que el sacerdote le dijo, estás ebria, digiere tu vino, ya no hubiera dicho, qué siervo de Dios es usted que no sabe lo que está pasando. ¿Cómo se expresó Ana? Mi Señor, yo no estoy ebria, es por la congoja, es por la tristeza. Es decir, aunque no hayan cosas que sean de tu agrado, soportémonos los unos a los otros y Dios nos va a bendecir. Por cada vez que tú digas, estás deshonrando a Dios, porque estás ninguneando, denigrando a quien Él ama y profundamente. Imagínate que cuando yo me he sentido ofendido por ustedes, hiciera lo que hacen en otras instituciones. Así como en los tiempos de Israel, el esposo le daba carta de divorcio a la esposa, ya vete. Hay iglesias que hacen lo propio con los hermanos, ¿sabían eso? Vete. Tendría que cambiarle el letrero allá arriba a la iglesia. ¿Qué dice el letrero de allá afuera? Unidos por su gracia. Esta es una iglesia que debe ministrar la gracia. Y no hablo de mí hacia ustedes, hablo entre ustedes, hijos de Dios. Ministrense entre ustedes, tolérense, ámense, perdónense, sopórtense, ténganse paciencia. Estamos en un proceso de avanzar. No hemos llegado a la perfección. Aún no hay mucho que hacer. Pero lo que les dije hace rato, estoy hablando en serio. Si Dios levantó una burra para que le hablara a Balaam, Dios puede levantar pequeños como Samuel, puede llamar. Dijo un profeta, yo no soy profeta, dijo el profeta, yo soy boyero. Y diría, yo soy maquilero, yo soy carpintero, yo soy herrero, pero el Señor de lo vil y lo menospreciable de Tomás. Si algo aborrece el Señor en su iglesia y en el mundo es la soberbia. Por favor, bájenle a la soberbia. Bájenle por su bien. Porque el Señor a los que no lo honran los va a tener en poco. ¿Quieres que el Señor te tenga en poco? Ah, bueno, pues síguele. Pero hónralo. Cambia tus actitudes. Y en este Día de la Madre, vean a Ana. Ana es una mujer admirable, simplemente porque se dejó usar por Dios. Pasó esa prueba honrando a Dios. Pasó ese sufrimiento honrando a Dios. Y las mamás en este día, vean a sus hijos como un regalo de Dios. ¿Sí los consideran un regalo de Dios? Son un regalo de Dios. Son un regalo preciado. Ustedes tienen el privilegio de ser dadoras de vida. Ustedes son dadoras de vida. El Señor le dijo a Eva, la madre de todos los vivientes. Y la maternidad para el Señor es tan grande que el Señor no solamente la usa, la figura de la maternidad, en términos naturales. Dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Señor se ha formado en ustedes. Cómo Dios inspiró a Pablo para usar la maternidad en la nueva creación, en la conversión, en la salvación. Pablo dijo eso a un pueblo que se estaba desviando ya feo. Y cuando dice Pablo, por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto, Pablo está diciendo, cuando ustedes vinieron a Cristo, yo sufrí dolores de parto. En la carta a los tesalonicenses les dice, fui con ustedes como la nodriza que cuida a sus niños. Los amé, los cuidé. Dice Pablo, no solo les hubiera entregado el evangelio, les hubiera entregado la vida completa. El cristianismo tiene que ver con una entrega total. Así como Cristo se entregó por nosotros totalmente, Él espera, como Samuel, como Ana, nuestra entrega. Hay un pasaje en Ana
que ya fue con su chamaco, ya destetado. No lo leí porque es mucha información. Y Ana fue una madre tan especial que ella iba feliz a entregarle su hijo al Señor, más llevaba las ofrendas que la ley de Moisés determinaba. ¿Qué quiere decir eso? Que Ana entendió, yo no voy a decir, esta es mi ofrenda y ya acabé. Señor, no, esto te lo doy de todo mi corazón como agradecimiento porque me escuchaste y aquí está la ofrenda por mis pecados también. Mujerones, mujeres piadosas que cambian el mundo. Las iglesias siempre ha habido, hay y habrá más mujeres que hombres. Dios conoce el corazón de las mujeres y Dios puede usarlas grandemente. De hecho las usa, pero es necesario y es menester que revisen hasta qué grado una mujer como Ana amó al Señor. Fue y ofreció los sacrificios. Ahí vienen los animalitos que llevó por sus pecados. Sigo siendo una pecadora, Señor, pero este pequeño te lo entrego porque tú me escuchaste. Y vaya, hijo, pónganse de pie. Sus hijos, esto que voy a decir es como si me dijeran, hermano, esto sonó como a 2 por 3 son 6. Sus hijos son la evidencia de que ustedes son madres. 2 por 3 igual a 6. Los hijos son la evidencia de que ustedes son madres. Y todos los que nacimos, todos nacimos de una mujer. Y los genetistas que empezaron a ponerle nomenclatura a los genes, decían que cuando tienes una hija, la hija tiene solo genes femeninos. Y le nomenclaron como XX. ¿Todos se acuerdan de la escuela de eso? Pero los genetistas encontraron que los hombres no somos YY. Somos XY. Algo de nuestras mamás está en nosotros. Aunque nos hacemos los duros, y aunque nos hacemos los machos, y aunque nos hacemos, hay algo de mi mamá aquí. Y eso me une a mi mamá. Y yo tengo un sentir, aunque sea en parte, de lo que sienten las mujeres. Por eso también puedo humillarme delante del Señor. Porque si yo fuera solamente genes masculinos, se me hace que no sería capaz de humillarme porque los hombres no se humillan. Pero como yo tengo parte de mi madre, al final todos tenemos parte de nuestra mamá. Todos podemos caer de rodillas delante de Dios. Todos podemos llorar y decirle, perdóname, Señor, ten misericordia. Aunque las cosas vayan mal, siempre podemos decir, perdóname, Señor. Las circunstancias pueden ir mal, pero nosotros podemos honrar al Señor. Mamás, ¿por qué no pasan? ¿Por qué no pasan al frente? Y atrás de ellas, sus hijos. Hijos, vamos a orar por nuestras mamás. No sé si todas las mamás tengan a sus hijos. No sé si todos los hijos tengan aquí a su mamá. Pero el Señor es tan bueno que aunque alguna mamá no tenga a sus hijos, y aunque un hijo no tenga aquí a su mamá, Dios les hará saber lo que deban hacer. ¿Me expliqué? Qué bueno que haya mamás con algunos de sus hijos. Pásenle más al frente porque ya hay más mamás. Qué bueno que hayan mamás con todos sus hijos. Qué bueno que hayan mamás con algunos de sus hijos. Y hay mamás sin sus hijos. Y hay hijos sin sus mamás. Yo soy uno de ellos, por cierto. Mi mamá murió en 1992. Quedé huérfano a los 26 años.
y los envidio. Aprovechen a mamá. ¿Dónde están los hijos? Pásales una. Si no tienes a tu mamá, pásale, sabremos lo que hacer. Chicos, ¿no quieren pasar? Mamá, de allá al fondo, ¿no quieres pasar? Pásale, ándale. Ándale, Griselda, pásale. Pásenle. Qué gran bendición. Qué gran bendición ser madre. Y quienes aún no son madres, vean el ejemplo de Ana. Díganselo al Señor. Y Él sabrá lo que tenga que hacer. Así como ustedes sabrán lo que tengan que hacer si ven que alguien está sin su mamá o si alguien está sin sus hijas. ¿Sí saben que ustedes sabrán lo que deben hacer hoy? Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a bendecir su nombre. Te alabamos, Padre. Oh, Señor. Tú que nos diste la vida, Señor. Tú que nos diste la vida a través de mamá. A través de una mujer que sufrió dolores de parto conforme a tus designios. En la caída del hombre y la mujer, eso escuchó la mujer. Parirás a tus hijos con dolor. Y el deseo de tu marido estará ahí. Y Él se enseñoreará de ti. Padre Celestial, estas mujeres son dadores de vida, Señor. Y hemos estudiado y hemos conocido a Ana. Qué mujer, Señor. Qué mujer formaste, Padre. Qué corazón. Qué sentir tan extraordinario, Señor. Y eso solamente lo puedes hacer tú. Nosotros podemos admirar a Ana, pero te debemos adorar a ti. Porque tú eres el que pone en los corazones tanto el querer como el hacer por tu propia voluntad. Yo en esta hora te doy las gracias por cada una de las mamás, de las hermanas, madres que se reúnen en esta iglesia. No están todas, yo sé que algunas no están en este momento, pero también las incluimos en esta oración. Te queremos dar las gracias porque ellas dispensan amor, porque ellas profesan amor. No son perfectas como no somos perfectos nosotros, pero el amor de madre nunca se extingue. Y tú les has dado esa naturaleza hermosa de ver por sus hijos, de ver por el hijo agradecido, por el hijo bien portado, pero también por ver por el hijo que está en rebeldía, por el hijo que está en oscuridad moral y espiritual. Por esto en esta hora, Señor, confiamos en que tú, Señor, vas a hacer maravillas, maravillas en tanto que tu pueblo te honre, porque te queremos honrar, Señor. Queremos hacer solo lo que a ti te agrada. Queremos hacer, Señor, todo lo que es para tu honra y tu gloria. Por eso te decimos, Padre, ¿qué nos quieres poner en nuestro corazón? Háblanos, habla, que tus siervos escuchan. Habla, que tus siervas escuchan. Habla, que tus jóvenes escuchan. Habla, Señor, porque haremos lo que tú nos llames. Y por amor a ti nos vamos a soportar los unos a los otros. Y por amor a ti perdonaremos. Y por amor a ti, Señor, te vamos a imitar. Vamos a aprender de ti. Aprendan de mí, dijiste, que soy manso y humilde de corazón. Y vamos a amar a nuestras madres. Y vamos a honrar a nuestras madres. Y les vamos a dar, Señor Jesucristo, todo el amor que ellas nos han dado, porque traemos en nuestro ser los genes de ellas, pero más gloriosamente traemos los genes tuyos, Señor Jesucristo. Tu Espíritu Santo nos ha sido dado. Tu Espíritu Santo es el sello, son las arras de la herencia hasta recibir la posesión adquirida. Tenemos tu espíritu, hemos sido adoptados, no hemos recibido el espíritu de temor, hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre,
Bendice esta congregación. Transforma esta congregación. Llévanos, Señor, por tus caminos. Enseña, oh Señor, enseña tus caminos a tu pueblo. Quebranta lo que tengas que quebrantar. Habla con tu pueblo. Habla con tus hijos. En el nombre del Señor. Haz libre a quien tenga que ser libre. Rompe cadenas. Rompe, Señor, la amargura. Así como rompiste la amargura que había sobre Ana. La amargura de las ofensas. La amargura de las burlas, del escarnio. La amargura de no sentirse completa. Y cómo le diste la felicidad. Cómo la llenaste. Y cómo le pusiste en su corazón. Voy a tomar a tu hijo. Voy a tomar a tu hijo para mí. Oh Señor, grande es tu nombre. Grande es tu revelación. Grande es tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, Señor. No apartes tu rostro de nosotros, porque para eso te vamos a honrar. No vamos a apartar nuestro rostro de ti, porque te vamos a honrar. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Dense otro abrazo. Yo sé que ya se dieron uno, pero nunca están de más los abrazos. Un abrazo fuerte, de corazón, con todo el amor. De mi parte, los abrazo desde aquí a todas. Dios los bendiga. Las quiero mucho. Tremendas. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Quiéranse entre ustedes también. Quiéranse, ámense, acéptense, respáldense, quiéranse, sopórtense, ámense, que el Señor los ama. Vamos a darle ahora un aplauso al Señor porque nos ha conmovido con su palabra en este día. Gloria al santo nombre del Señor. Hermanos, la fiesta sigue. Algunos dirán, hermano, por lo que dijo, como que no estaba en fiesta. Estamos en fiesta. Que el que tú oigas la palabra del Señor es una fiesta. Fiesta que no tuvo la generación de Elí. Si el Señor te habla duro, el Señor te está hablando. Glorifica al Señor, porque no siempre fue así. Porque no siempre oíste la voz del Señor. Y hoy estás oyendo al Señor. Estamos oyendo al Señor, aunque duela. Gloria a Dios, porque lo peor que puede suceder es que estés lejos del Señor y nunca más oigas su palabra. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos.